Vamos a presentar de inmediato a nuestra siguiente invitada. Ella es María Esperanza Cazulo, es politóloga, doctora en ciencia política de la Universidad de Georgetown, docente, investigadora de la Universidad Nacional de Río Negro y profesora invitada en la Universidad de Richmond y Brown. Ha publicado numerosos artículos sobre teoría de la democracia, populismo latinoamericano y peronismo. Conferencista internacional y autora del bestseller ¿Por qué funciona el populismo?, que es una de las razones por la cual la tenemos hoy de invitada, y ya estamos estableciendo contacto con María Esperanza Cazulo. ¿Escuchas bien, María Esperanza? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes me escuchan a mí? Perfecto, perfecto. María Esperanza, bueno, estamos muy interesados, atentos en escucharte, porque bueno, hace ya algunos años tú lanzas este libro y pones en el tapete un tema que para algunos ya estaba zanjado, ¿no? Hay teóricos que dicen que el populismo no funciona, y tú lanzas este libro con, claro, una pregunta, pero que lleva implícita una aseveración. ¿Por qué funciona el populismo? Bueno, y tenemos experiencia como la de Estados Unidos, y en medio de la crisis que han vivido varios, si no la mayoría de los países latinoamericanos, donde el populismo vuelve a aparecer en gloria y majestad. Y ahora Chile también está viviendo una crisis social y política donde entendemos se genera un terreno fértil para el discurso populista. Queremos conocer tu opinión, tú eres la experta, así que te dejamos la palabra, estamos aquí pendientes y dejamos entonces a nuestra invitada con su conferencia. Hola, bueno, gracias por la introducción, gracias por la invitación. Para mí siempre es un verdadero placer estar conectada con el vecino y hermano país. Yo vivo en Neuquén Capital, en la provincia de Neuquén, cruzando la frontera muy cerca de la región del Biobío, y todo el tiempo nosotros los y las neuquinos tratamos de ir lo más posible. De hecho, el último viaje que hice antes de la pandemia fue justamente a un congreso interesantísimo en Chile en enero del 2020, y espero que mi primer viaje, cuando termine esta situación tan difícil que estamos todos viviendo, me gustaría mucho que sea otra vez a Chile. La idea de la presentación hoy, y esperando que sea bastante corta, es poder presentar algunas ideas acerca de esta cuestión del populismo, y con respecto a lo que decía en la introducción tan generosa, se me ocurre contar una pequeña anécdota. Cuando yo comencé a escribir mi tesis doctoral en la Universidad de Georgetown, en el año 2006, esta anécdota la cuento en el libro también, le propuse a mi mentor, a mi director de tesis, que quería hacer mi tesis sobre el tema del populismo y la democracia. Y en ese momento mi mentor me dijo, me parece muy bien, es un tema interesante, ahora mi consejo profesional es que no te dediques a ese tema, porque es un tema que es completamente marginal para la ciencia política mainstream actual, digamos. No es un tema que hoy se vea como relevante, ¿no? Como yo soy muy terca, me dediqué a ese tema, hice mi tesis sobre ese tema, la defendí en el año 2010, y en el año 2019 publiqué mi libro, y en ese momento, sin ninguna duda, el tema del populismo puedo decir que es uno de los temas principales de la ciencia política actual, ¿no? Y con un gran interés, y esto me parece que queda muy claro. La presentación que a mí me gustaría hacer hoy, yo la voy a enfocar desde un ángulo que es, no me interesa a mí en este momento, y me parece que no es un buen punto de partida discutir si el populismo es bueno o malo, ¿no? Una de las cosas que me parece central a mí, por eso el título de mi libro es ¿Por qué funciona el populismo?, ¿no? Lo que a mí me interesaba pensar es que el populismo tiene una eficacia política, más allá de si a uno le puede parecer que está bien o si a uno le puede parecer que está mal. Hay un montón de interpretaciones acerca de esto. Una interpretación tal vez la más crítica del populismo, surge de un trabajo clásico del año 91 de Rüdiger Dornbusch y un economista, Sebastian Edwards,
en donde plantean que el populismo es una mala manera de gobierno, que genera inflación, que genera unas políticas económicas insustentables. Más tarde hay otras interpretaciones que van a decir que el populismo, que los movimientos populistas pueden tener potencialidades democráticas. Cas Mudde y Cristóbal Rovira Kaltwasser publicaron un texto que se llamaba El populismo, amenaza o regeneración democrática, digamos. Hay muchas interpretaciones, la teoría se amplió. Por ejemplo, una de las cosas que hoy hay consenso en el estudio del populismo es que el populismo es un estilo o una estrategia política. Es una manera de construir poder. No es una agenda de gobierno. Se puede ser populista con una agenda más tirada a la izquierda o se puede ser populista con una agenda más tirada a la derecha, así como se puede ser más tecnocrático con una agenda más de izquierda o más tecnocrático con una agenda de derecha. Lo que a mí me interesa pensar es por qué este estilo populista hoy está tan de moda, entre comillas, en todo el mundo. Y creo que uno puede pensar que si es así que está de moda, justamente se trata de que funciona. Tiene una productividad, tiene una eficacia, tiene una razón de ser política. Y el segundo elemento que a mí me interesa mencionar y que también lo presento en el libro es que el populismo es tan antiguo como la democracia. También es tan antigua como la democracia la insatisfacción con respecto al populismo. No es casualidad que en las primeras obras de análisis político que nos han llegado hasta nosotros, ya en la República de Platón y ya en la Política de Aristóteles aparece un reconocimiento a la movilización popular. Es decir, ellos dicen, vivimos en regímenes en los cuales existe algo que se llama pueblo, existe algo que se llama demos, y este algo que se llama demos se moviliza en la esfera pública y aparece una crítica hacia esa movilización, ¿no? Entonces, el reconocimiento de que hay un pueblo y cierta incomodidad con respecto a la movilización de este pueblo son tan antiguos como la democracia. Es más, uno puede pensar que el demos y el populismo son subproductos de la democracia, porque solamente existe el pueblo a partir de que uno vive en un régimen que acepta la soberanía popular. Y todas nuestras constituciones, la Constitución argentina empieza diciendo nosotros los representantes del pueblo argentino. La Constitución norteamericana dice we the people, digamos. Nuestras constituciones, nuestros órdenes constitucionales dicen estamos aquí reunidos en nombre del pueblo. Hay un pueblo. Ese pueblo toma existencia dentro de la democracia, se moviliza y eso genera, bueno, impactos que son los que ahora vamos a hablar, ¿no? Y se genera una tensión. En las democracias hay siempre una tensión entre la existencia de este actor colectivo que llamamos pueblo, su movilización, que suele ser antisistema, suele ser para sacudir las estructuras de lo social y las promesas de la democracia. Me gustaría ir a la próxima slide, si es posible. A mí lo que me va a interesar plantear ahora son las raíces de esto que llamamos populismo. Es decir, un poco reconstruir el proceso por el cual surgen los populismos, que me parece que es más productivo que hacer otra crítica acerca de los problemas de este tipo de movimiento, etcétera, etcétera, ¿no? Para empezar, me interesaría, para hacer una pequeñísima definición de qué es populismo, creo que podemos pensar una definición en la cual el populismo es un tipo de movimiento político, como dije recién, o una estrategia de acumulación de poder política que tiene tres componentes. Hay un o una líder, es decir, está muy centrado o gira alrededor de un liderazgo que es personal, antes que necesariamente en partidos o en instituciones. Hay un movimiento, es decir, hay un conjunto de personas movilizadas
que se manifiestan a favor de ese o esa líder, salen a la calle, marchan, reclaman, etcétera, etcétera. Y hay un elemento anti-elite, ¿no? Es decir, este discurso y este movimiento tienen un discurso que hace dos cosas. Primero, reconoce que las cosas están mal, es decir, se parte a partir de una sensación de injusticia. Y esa injusticia se explica en función de un daño que ha generado un villano, que en general es alguien de la élite, sobre todo en el contexto sudamericano. ¿Quién es ese villano? Es decir, el discurso populista está organizado alrededor de la idea de que hay un culpable del daño, de las sensaciones de injusticia, de las sensaciones de estar excluido, de las sensaciones de que las cosas no van bien. Y ese daño se lo adjudica a un sector. ¿A qué sector? Es infinitamente variable. Puede ser más los banqueros, pueden ser más organizaciones internacionales como el FMI o las organizaciones multilaterales, pueden ser los dueños de propiedad agrícola, pueden ser las empresas de hidrocarburos, depende del contexto. Y esta es una de las grandes fortalezas del discurso populista, que lo central es el antagonismo, lo central es esta sensación de daño, pero el adversario puede ser muy flexible a contra quién uno se moviliza. Pero en general, en el contexto sudamericano, en el contexto europeo un poco diferente, ese adversario se pone arriba, se pone en las élites socioeconómicas de la sociedad. Bueno, lo que yo estaba diciendo es que hay un consenso en la ciencia política de que la política y el sistema de partidos fundamentalmente tiene que ver con el concepto de representación, ¿no? O sea, los partidos políticos a los politólogos y politólogas nos encantan y hacen muchas cosas. Compiten, ganan elecciones, eligen quienes gobiernan, pero una de las cosas centrales para las cuales existen es representar. Representan sectores de la sociedad. En cualquier sociedad, porque somos sociedades pluralistas, somos sociedades en las cuales las personas tienen distintas ideas acerca de cómo vivir, hay diferentes grupos, diferentes clases sociales, hay grupos jóvenes, grupos de adultos mayores, hay identidades regionales, está el norte, está el centro, está el sur, hay grupos ambientalistas, hay grupos feministas, hay grupos más de izquierda, grupos más de derecha, diferencias ideológicas, y los partidos políticos representan sectores y grupos de interés. Obviamente no los representan a todos, ningún sistema de partidos tiene la capacidad de representar absolutamente a todos los actores sociales, y además hay cuestiones históricas. Los partidos socialistas, los partidos de izquierda, históricamente se constituyeron representando a sectores de obreros industriales, obreros y obreras industriales. Los partidos de derecha, históricamente conservadores, se constituyeron representando a los sectores propietarios, y así sucesivamente. Esto es como la idea normal de cómo funciona un sistema representativo. Los partidos escuchan, retoman algunas identidades, las reconstituyen, generan identidades históricas que se mantienen en el tiempo. Ahora, hay una situación en donde, y podemos avanzar a la próxima, hay una situación riesgosa, o es una situación que tiene sus problemas, que cuando pasan dos cosas. La primera es cuando los partidos se acercan mucho y se parecen demasiado entre sí, ¿no? Entonces, son todas unas cuestiones como de equilibrios. Es decir, en esta representación de sectores sociales, los partidos no pueden estar demasiado lejos, no pueden estar demasiado polarizados, porque entonces no hay un lugar donde encontrarse y hacer negociaciones. El problema es que en sistemas que están tal vez demasiado sólidos, a veces los partidos se parecen demasiado. Esto lo estudiamos con una colega y amiga mía, Flavia Freidenberg,
y donde estábamos viendo que en muchos de los procesos en los cuales terminaron apareciendo liderazgos populistas, eran países que venían de 10, 20, 25 años, en donde los partidos se parecían tanto en sus preferencias ideológicas, decían prácticamente lo mismo, que la sociedad los ve como idénticos. Y obviamente, cuando esto sucede, quedan muchos grupos sin representar, ¿no? Esto es un análisis que uno puede hacer de lo que sucedió en Venezuela entre los 80 y los 90, lo que sucedió en España. Nosotros escribíamos sobre ese caso alrededor de los años 2000. Los partidos son, uno los escucha y suenan igual, proponen lo mismo. En ese caso, los partidos quedan muy identificados con la defensa de políticas de ajuste del Estado en la década del 90, por ejemplo, en Sudamérica. Y el tema es que los dos, al ser tan parecidos, los partidos les hablan solamente a ciertos sectores, ¿no? Y este es el segundo riesgo o la segunda circunstancia que para mí facilita la aparición de estos movimientos populistas. En este gráfico que yo estoy presentando acá, intento marcar que los partidos se movieron hacia posiciones tan similares que se terminan solapando y solamente se conectan con dos grupos sociales que son los que están de acuerdo a esas posiciones. Y entonces quedan muchos circulitos que no tienen representación política, que tienen demandas, que tienen problemas, que tienen sensaciones de que las cosas no funcionan, que tienen propuestas para que las cosas cambien, pero no tienen representante adentro del sistema político. Entonces ahora podemos pasar a la próxima. Esta acumulación de demandas insatisfechas, que justamente algunos teóricos y teóricas como Ernesto Laclau le llaman acumulación de demandas insatisfechas, otros como Mark Warren le llaman política reprimida, ¿no? Es decir, hay demandas que se acumulan afuera de la puerta del Congreso, afuera de la puerta del Parlamento, afuera de la puerta de los comités de los partidos y se van acumulando. Nadie las escucha, nadie las recoge, a veces nadie ni siquiera las ve y esta es la situación que puede dar origen al surgimiento de un movimiento populista. Puede aparecer que alguna líder en general, aunque también puede ser un partido, conecte todas estas demandas insatisfechas y se transforme en lo que nosotros llamamos un liderazgo outsider. Alguien que viene de afuera de la política, alguien que desafía la política establecida, alguien que dice, todos ustedes tienen una característica en común, jóvenes, desempleados, personas que no pueden pagar más su alquiler, personas que no acceden al sistema de salud, grupos indígenas, grupos LGTB, hay muchísimas combinaciones posibles, le hable a ellos y digan sus demandas no son escuchadas. Nadie los escucha, nadie los mira, a nadie les importa, síganme a mí y vamos a cambiar esta situación. Y esto es un poco una historia que uno puede ver en el origen de muchos movimientos populistas y el surgimiento de estos liderazgos outsiders. Vuelvo a repetir, los contenidos sustantivos de esta movilización varían momento a momento. No es lo mismo lo que fue el MAS boliviano que lo que fue Podemos en España, que lo que fue Syriza en Grecia, que lo que es Jair Bolsonaro en Brasil. Pero de alguna manera existe una estructura en común, que son estos procesos en donde aparecen actores que no son escuchados, que no son representados por los partidos establecidos, y aparece esta estructura de oportunidad, decimos nosotros, para la aparición de estos liderazgos outsiders. Y me gustaría pasar a la última. Entonces, no porque aparezca un outsider necesariamente se va a constituir en un populismo, ¿verdad? Es decir, outsiders hay muchos, hay mucha gente en política que dice, escúchenme, vótenme, síganme. Para que se transforme verdaderamente en un liderazgo populista tiene que haber un éxito, tiene que haber un proceso de
de movilización, en donde un montón de gente diga, me gusta este candidato o candidata, me gusta esta voz, siento que me representa, lo voy a seguir. Y como digo, estos procesos pueden decantar más por izquierda o más por derecha, hay mucha variabilidad. Ahora en el mundo estamos en un momento en el cual aparecen bastante más claros, o digamos, o un montón de gente está más preocupada por la posibilidad por los riesgos que generan los populismos de derecha, que son como la última cosecha, por decirlo así, ¿no? Y lo que vemos, no porque los populismos de izquierda no existan, pero estamos en un momento histórico en donde parecen tener como más protagonismo los populismos de derecha. Estoy pensando en Donald Trump en Estados Unidos, en Víctor Orbán en Hungría, en Marine Le Pen en Francia, y en Latinoamérica tenemos el caso principal, que es el de Jair Bolsonaro en Brasil. Y lo que vemos en estos procesos, en esta cuestión, es que cuando aparecen estos outsiders hay un riesgo. El otro día estaba en una conferencia yo con Rovira Calpá, con Cristóbal Rovira, un profesor chileno, y lo explicó de una manera magistral, ¿no? Hay un riesgo en el cual cuando aparecen estos personajes, por decirlo así, los partidos establecidos se preguntan qué hacer. Si los invitan, no los invitan, si los rechazan, si buscan aislarlo. Y lo que vemos es que muchos partidos establecidos de derecha, de centro derecha, partidos moderados, dicen, yo los puedo de alguna manera usar a estas figuras, ¿no? Los puedo integrar, me puedo aliar con ellos generan energía, ellos generan movilización, piensan de alguna manera que los pueden controlar. Y lo que vemos es que es muy difícil controlar estas figuras. Y que si aparecen estos liderazgos outsiders, pueden terminar reconfigurando el sistema político, que vemos que de alguna manera es lo que pasó o está pasando en Brasil con Jair Bolsonaro, aunque también vemos que estos liderazgos son bastante inestables y los populismos de derecha están teniendo problemas para organizar la competencia política. Siguiente y final, Firmina. En conclusión, lo que me gustaría de alguna manera dejar es: todas las sociedades generan constantemente identidades y demandas. Esto no lo podemos controlar y esto está en la base de la democracia. Aparecen nuevos problemas, aparecen nuevas problemáticas, aparecen nuevas demandas, aparecen nuevos requerimientos, y esto es el principio de la democracia, ¿no? Aparecen demandas de los más jóvenes, aparecen demandas de las mujeres, aparecen demandas de grupos desempleados, aparecen demandas ambientales que hace 40, 50 años prácticamente no existían, y estas demandas requieren representación. Requieren que los partidos políticos, y no solo que los partidos políticos, que los sindicatos, que la sociedad civil, las escuchen, las retomen, no a todas, por supuesto, ninguno puede representar a todas, pero haya un ida y vuelta con el sistema político y con la esfera pública. Un sistema en donde los partidos políticos se parecen demasiado entre sí está en problemas. Es tan problemático que los partidos políticos estén completamente separados como que estén demasiado juntos. Tiene que haber un proceso de innovación y de refresque político. La creación de demandas reprimidas genera situaciones explosivas. Uno puede reprimir o negar una demanda, 2 demandas, 3 demandas. No puede reprimir o negar 50 demandas. No funciona así. La democracia solo puede ser igual a sí misma mientras cambia. Si se detiene, si no innova más, si no genera nuevas institucionalidades, si no genera nuevos derechos, no se puede mantener. La democracia es un organismo vivo. Solamente puede mantenerse sano y fuerte mientras cambia, mientras crece, mientras se desarrolla, mientras genera nuevas identidades. Y quiero terminar agradeciendo profundamente la invitación, disculpándome otra vez porque mi computadora decidió crashear en el medio de mi presentación. Me gustaría recuperar una idea que escuché en el panel anterior, que es la invitación a no tener miedo.
no tener miedo a la dinámica democrática, no tener miedo a generar procesos de diálogo, procesos de negociación y procesos de movilización social. Esto es la promesa de la democracia y es lo que nos va a alentar a seguir caminando hacia el futuro. Muchas gracias. María Esperanza Casulo, en directo la tenemos desde Argentina. Muchas gracias por tu participación en este encuentro, muy interesante. Esperamos, por supuesto, tener muchas oportunidades más para seguir conversando contigo de estos temas tan importantes para nuestra democracia. Así que agradecemos nuevamente a María Esperanza por su intervención.